Qué rápido nos conectamos todos, eso me gusta. Profe, vos estabas diciendo algo interesante antes de cortar la clase, que las viejas, y ahí se cortó. Quería escuchar cuál era El- tu comentario, la porque me pareció sabiduría, interesante lo que dijo el pastor César. justamente, la sabiduría popular, ¿no? Claro, tiene sus fallos porque no siempre eh, está dentro de los parámetros de lo que llamamos conocimiento científico. Pero en lo que se refiere a cuestiones de la vida, la sabiduría popular está basada en la observación de lo cotidiano. Y por lo tanto, los dichos de las viejitas tienen mucho más sabiduría que eh, las proposiciones de los científicos, ¿no? Eh, Especialmente en esto eh, de las habilidades sociales, ¿no? A veces yo intento, y por eso soy mal interpretado, pero intento eh, no mencionar la Biblia en estos casos, porque tenemos la tendencia aunque seamos estudiantes de teología y todo lo demás, tenemos la tendencia a considerar que la Biblia la escribió Dios en el cielo y de ahí la tiró y le cayó en la cabeza a alguno, ¿no? Y lo cierto es que la Biblia no se formó así. Pero si uno eh, lee Proverbios, por ejemplo, va a encontrar que los dichos populares hebreos de hace 3000 años atrás no son muy diferentes de los dichos populares eh, de nuestros entornos. Me refiero a los dichos populares de las tradiciones populares. Y esto nos lleva a dos conclusiones muy interesantes. La primera es que la observación de la vida es independiente de cultura, es independiente del lugar geográfico, es independiente de época. La vida humana equilibrada, la vida humana funcional, la vida humana fructífera, es una sola, ¿no? Por más que las modas nos lo quieran cambiar, y no solo en el momento presente, nosotros también tenemos la tendencia a pensar que ahora nomás eh, se discuten los valores eternos. Eso es de siempre, el ser humano es así, los seres humanos somos así. Entonces esa primer fruto de reconocer la sabiduría popular. Y el segundo, eh, de ver en Proverbios sabiduría popular, es que Dios no es ajeno a la vida humana. Nosotros criticamos como protestantes, como evangélicos, criticamos muchas veces tradiciones místicas, somos re místicos nosotros, todo es revelación celestial y no sé qué cosas más, ¿no? En cambio, Dios actúa en la historia, nuestra historia concreta, la que a Dios le interesa. Entonces, los dichos de las viejitas eh, están más cerca de la palabra de Dios que los profundos escritos de los teólogos. Y eso lo puedo decir con la mano en el corazón. Es de la boca de los sencillos, de donde Dios proclama la verdad. Entonces los dichos de las viejitas son infalibles. El famoso de mi abuelo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, es una paráfrasis de las palabras de Jesús. Escuchen lo que dicen los escribas y fariseos porque ellos están sentados en la cátedra de Moisés, tienen la autoridad de enseñar, pero no hagan lo que ellos hacen porque son un desastre. Bueno, mi abuelo se ponía en lugar de los escribas y fariseos. ¿Ah? Eh, la sabiduría popular es una gran fuente de aprendizaje. Tal vez no sea muy académica, tal vez no sea muy elegante, pero está basada en observación de la realidad. Y cuando se lleva a la práctica,
puede dar muy, pero muy buenos resultados. Aprendan a confiar más en sus abuelas que en sus doctores. Dicho sea esto, seguimos adelante. Sobre la etapa del periodo preoperacional. Como les decía, un poquito en broma, un poquito en serio, y si bien académicamente se extiende de los 2 a los 7 años, cada mes es un avance abismal comparado con el anterior. Entonces, les decía, es como el Mundial de Fútbol, pero con las subcategorías. Tenemos la sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 y sub 6. ¿Quién tiene hijos chiquitos de menos de 6 actualmente? ¿Alguno de nosotros? Yo tengo 2. David. Me imagino, ustedes son, me consta, papás responsables. Tenés ahí bueno, no ahí, obviamente, espero que no ahí, o capaz que sí, dependiendo. Esa libreta verde de vacunación, ¿ya la viste? La que le dan cuando Sí, nace. sí, sí, sí. Es muy interesante, si después la querés ver, si no la tenés a mano, que me imagino que no la tenés a mano, pero trae un resumen en las primeras 2 páginas con lo que un niño o niña debería poder hacer a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, al año, a los 3 años, a los 5 años, hasta ahí creo que llegue. Son parámetros que se le dan a los papás, a las mamás, para que ellos mismos en casa puedan observar el desarrollo evolutivo. 3 meses, 6, esa. Y ahí tenés en las primeras páginas 3 No, meses. no, no me juzgue, profe, pero yo tengo acá de mis 2 hijos. Súper. No, qué. Si Acá, te juzgo bien. Yo también sé que en algún cajón del escritorio están. ese Y, está siempre con nosotros. Pero y acá tenemos eso, todo esa parte. justamente, eso sirve como un parámetro para ver algunas funciones fundamentales que los niños desarrollan a esta edad. ¿Por qué? Porque son tan rápidos los cambios que si lo tenés que llevar al pediatra para que el pediatra evalúe esto, pasás más tiempo en el hospital que en tu casa, ¿no? Entonces, los papás, mamás conscientes leen este cuadrito y más o menos observan si a esa edad el niño o la niña está haciendo. Y si no lo hace, como hablábamos en la clase anterior, las etapas madurativas varían de individuo a individuo. Digamos, sentarse debería ser hecho alrededor de los 6 meses. Algunos lo hacen a los 4, otros lo hacen a los 9. Genial, pero si llega al año, año y medio y el bebé todavía no se puede sentar, medio que estás llegando tarde a ver por qué. Para eso están estas cosas. Y hay algunas habilidades físicas e intelectuales que nos van marcando estas etapas. ¿Sí? Y vamos a verla más o menos rapidita. A los 2 años, la característica más saliente o más relevante es la imitación. Hace un rato hablábamos de eso. Es muy gracioso ver a los chiquititos, ¿no? Queriendo trabajar, queriendo afeitarse, queriendo vestirse como los adultos. Eh, Muy lindo, bueno, más grandes también es lindo, pero así chiquitito, chiquitito, cuando se quieren poner los zapatos de mamá o de papá, son un show. Pero esto no lo hacen. Cuando nosotros vemos que el niño hace eso, ¿qué interpretamos? ¿Qué está haciendo? Está imitando, quiere ser como nosotros. Eso es lo que está haciendo, pero nosotros, sinceramente, ¿cómo interpretamos? Interpretamos que está jugando a ser. Normalmente hasta lo decimos con esas palabras. Está jugando a ser mamá, está jugando a ser mecánico, está jugando. Y esto es un grave error. ¿Sí? Ciertamente está jugando, pero como adultos, y especialmente como mamás, papás,
le damos un tiempo de juego y después cuando nos aburrimos decimos, es hora de bañarse, es hora de dejar, es hora de comer. ¿O no? Yo por lo menos lo hago, y aunque soy medio raro, no creo ser tan anormal. Hacemos eso. Pero como veíamos en el bloque anterior, para el niño, esos símbolos a esa edad son el mundo real. El niño no imita para burlarse, no, como haríamos nosotros, no imita para perder el tiempo, imita para aprender el mundo. Porque es lo que ve. Entonces su mundo es ese. Creo que en la clase pasada o en la anterior hablábamos de cómo un niño pequeño se refiere a sí mismo. Jamás usa el nombre yo. El nombre yo, recién, el pronombre yo, va a aparecer a los 5 años recién. Frases bien estructuradas con la conciencia del yo. Antes que eso, ¿cómo se refiere un niño pequeño a sí mismo? En tercera persona. Sí, y normalmente Con su propio nombre. con su propio Con su nombre. nombre. ¿Sí? Suele usar también la tercera persona. Él dice, pero ya más grandecito, 3 años y medio, a los 4. Pero las primeras frases rudimentarias es Mabel tiene hambre, ¿sí? Hablando de otra gente. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el bebé? Porque sus padres hablan así de él o de ella. ¿Sí? Entonces, al imitar esas frases, no está, ¿cómo se dice? Excluyéndose. Todo lo contrario, está absorbiendo el mundo a su alrededor. En la tercera hora que yo les prometí desde la clase pasada, ya ir utilizando las etapas de Fowler para ver cómo educar en la fe de acuerdo a la edad, vamos a ver cómo esto funciona. Pero esta tercera persona es su forma intuitiva de ver el mundo. César estudia. Eso se aplicaba a los 3 años, ahora es solo un ejemplo académico. Pero hablan así, ¿por qué? Lo más destacado de la etapa de los 2 a los 3 años es esto de imitar a las personas de su entorno. Imitar la forma en que hablan, imitar la forma en que se refieren a las cosas, los nombres, las palabras que los otros usan. Y no como un juego, mucho menos como burla. Eso no sucede, eso empieza a suceder después de los 5 o 6 años, y vamos a ver también eso. Pero en principio, lo más destacado entonces es la imitación. Ya cuando pasa eso, los 3, 4 años, entra la etapa del vamos a ahorrar para pagarle al pintor. La etapa de dibujar todo. Y, aunque molesta, y sinceramente afecta el bolsillo, es mejor comprar una resma de papel y decirle, toma, nena, rayá tranquilo. Pero esto de rayar todo, de rayar las paredes, rayar los muebles, rayar las revistas, los libros, ¿no? Probablemente alguno de ustedes guarde con cariño, otro ya le escondió una Biblia que dejó descuidada encima del escritorio. Los que son pastores raramente se salvan de esa. Dejar una Biblia cuando estás preparando el sermón, viene tu hijo, tu hija y chau Biblia, anda a comprarte otra, mejor que tengas una en la biblioteca. No, yo tengo una que está bien subrayada, con un sistema de estudio de 18 o 24 colores, no recuerdo. No sé lo que significan, pero algún sistema tenía, porque agarró todos los marcadores y todito le mandó a la Biblia en todas las páginas. No sé cómo hizo para rayar 1000 páginas, en 5 minutos me descuidé. Y todas las páginas están rayadas. Pero se consigue eso. ¿Por qué hace esto?
Lo que para nosotros es súper molesto, y para nuestro bolsillo muchas veces también, es un paso necesario para crear el pensamiento abstracto. Lo que a nosotros nos resulta tan molesto, tan, ¡ay, cómo fuiste a rayar eso! Te rayaste la panza cuando se dibuja en el cuerpo. Es la primera manifestación de llevar de la idea hacia afuera. Es la primera manifestación de expresar ideas. Hace un ratito vimos que en esta etapa, en la etapa entera, pero cada una va evolucionando un poquito más, el pensamiento es principalmente concreto. Si se refiere a la silla, no se está refiriendo a la silla universal, se está refiriendo a esa silla. Si se refiere a la mesa, es esa mesa y no la mesa de la otra pieza. Cuando empiezan a dibujar, ya empiezan a proyectar una mesa en el papel. Lo más lindo son los dibujos de la familia. Ahí descubrís que la foto de la cédula no había sido la peor que podían hacer contigo. No sé ustedes, pero bueno, tampoco hay mucho lindo para dibujar, pero cada vez que me dibujaban mis hijos me deprimía una semana. Esa cosa horrible que parece, es una proyección de la realidad. Es una forma de abstraer la realidad, de hacer de la realidad una idea. Y si se reprime esta etapa, que por razones prácticas muchos papás lo hacemos, de reprimir o por lo menos controlar mucho, que no ande rayando todo lo que encuentra, en el futuro, no de forma radical, pero sí, aparecen problemas de captar ideas abstractas. Porque no tuvo el ejercicio de crear una idea en su mente y proyectarla, crear una idea en su mente y proyectarla. Fíjense cuán delicado es criar hijos. Sí, adelante, Mabel. A veces no se reprime, pero tampoco no se estimula. O hay casas que no tienen ni elementos para que dibujen, ¿verdad? O sea, no tienen marcadores o crayolas. No se estimula, entonces también. Pero ciertamente estimularía más algo atractivo y ciertamente lo hace. Pero el garabato es un movimiento reflejo del ser humano. Y lo hacemos, aunque no tengamos nada. Creo que la mayoría de nosotros hemos estado alguna vez en un campamento, en el campo, o aunque sea en un asado aburridos, y agarrás un palito y empezás a hacer dibujo en el suelo. Es una forma también de descargar estrés. Eso es un movimiento reflejo. Entonces, contar con elementos, claro, va a estimular. Si vos le das a un niño una caja de crayones, es mucho más divertido que dibujar con un palito en la tierra. Sin embargo, esas conexiones neuronales las produce el garabato independiente de con qué se haga. ¿Y por qué entonces es abismal la diferencia entre los que sí tienen, inclusive en los preescolares, tienen más elementos o más estimulación en sí, ¿verdad? ¿Por qué es Que lo que abismal? solo... Porque ¿Cómo? es abismal porque empieza mucho antes, Mabel. No empieza con tener el crayón. Por eso. Tristemente, los papás y mamás con mayor o menor facilidad que se preocupan por proveerles el crayón a sus hijos, también no digo que los otros no se preocupen, usé mal la expresión, que pueden proveerle con mayor o menor esfuerzo, pero que pueden proveerle. También pudieron proveerle leche, pudieron proveerle buen abrigo, pudieron proveerle un ambiente seguro. Tristemente, los que al llegar a la edad preescolar o escolar no tienen cómo proveerle un lápiz, un crayón, todo, antes tampoco pudieron proveerle seguramente buena vestimenta, un ambiente
acogedor, no pudieron proveerle el cambio de pañales, la alimentación adecuada. Entonces, esa falta de estímulo, a veces, aunque llegue el estímulo, y ahora me estoy enredando, pero quiero expresar bien la idea, que aunque llegue el estímulo, a veces ya inclusive llega tarde. Y no es por incapacidad de los niños o por falta de ganas, es porque cuando tenían que estar bien alimentados no tuvieron buen alimento, cuando tenían que estar bien abrigados estaban tirados en la calle chupando frío, peste y mil cosas. Esa es la terrible realidad de nuestra sociedad, no solo en el Paraguay, es la realidad de los pobres en todo el mundo. Y muchas veces nuestra noción de pobreza llega solo a la pobreza financiera. O sea, para nosotros nuestra realidad, los que más o menos tenemos acceso a esto, al estudio, a un trabajo, a todo, nuestra noción de la pobreza llega al límite de la pobreza financiera, o sea, el que no tiene trabajo y carece de medios económicos. Y no vemos la pobreza estructural, el que jamás ni siquiera sueña con ser pobre financiero, que son los excluidos de todo. Y tristemente hay porciones gigantescas de la población del mundo que están en esa situación, que son los invisibles absolutos. Porque podemos ver, dependiendo de dónde están nuestras congregaciones, pero quienes hemos servido o sirven en congregaciones llamadas marginales, mal llamadas, pero en poblaciones así periféricas, vos ves pobreza económica. ¿Sí? Quizás desempleo, falta de medios, pero todavía ves los nexos culturales y humanos presentes. Pueden no tener que comer, pero la familia sigue más o menos juntas. Pasan la vida a los saltos económicos, como por falta de dinero, pero su estructura de vida está más o menos direccionada. Si esa gente tiene acceso, que tarde o temprano de alguna manera tiene, a un paliativo financiero, digamos, a algún trabajo, aunque sea esporádico, su vida se equilibra de cierta manera. Mientras que los excluidos jamás tienen acceso ni siquiera a eso. No necesitamos irnos muy lejos, ni pensar en África, ni nada de eso. Especialmente los que tienen corazón misionero, empiecen a mirar Avenida Boggiani. Andá por Avenida Boggiani a las 7 de la tarde o a las 7 de la mañana, y vas a ver un montón de gente tirada en las calles que no existen. Ya están tan ahí que son invisibles. Entonces, yo a veces quedo ahí impotente, y creo que a muchos nos pasa, pero frenás ahí, ves niños de 1 año apenas caminan y viven en el cantero del centro de la avenida, en la ciclovía. Entonces, ese niño, llegado a la edad preescolar, si es que por algún milagro, que realmente pocas veces acontecen, pero por algún milagro entra en el sistema escolar, ya viene tan dañado de antes, que no importa si ahí le das el crayón. Entonces, el crayón no es el estímulo. Tenemos que empezar a pensar estructuralmente. Y ahí ahora me sale el pastor de adentro. Muchas veces tenemos la tendencia a ver el síntoma. ¿Sí? Falta esto. Pastor, maestro, ¿no? Pero falta esto. Si yo le doy esto, de lo cual carece ahora, va a funcionar. Y generalmente todas las cosas tienen una historia. A veces una historia muy larga. Y aunque yo quiera solucionar con todo el corazón y con todo el amor, y realmente queriendo lo mejor para esa persona, solucionar el síntoma, no puedo solucionar toda la historia. Ahora los animo. Jamás dejemos de actuar solo porque no podemos solucionar toda la historia. Lo que podamos hacer, hagamos. Pongámoslo en las manos de Dios y que Dios haga lo mejor que pueda con nuestras pocas fuerzas. Pero a lo que me refiero es que muchas veces
o quedamos inactivos o quedamos frustrados porque vemos que no va para ningún lado, olvidándonos de que todo tiene una historia por atrás, ¿no? Y yo sé, Mabel, que vos te movés más que nada en el ámbito educativo, ahí en el campamento y en el colegio y todo, y ahí se ve, ¿no? Eso, de pequeñas que llegan y aunque les pongas todo el estímulo, no va para ningún lado. Bueno, no es por el estímulo puntual, aquí y ahora, sino por todo lo que faltó antes. Y eso escapa de nuestras manos. Solo con Dios y con mucha fe y esperanza de que a partir de ahí se puede hacer algo para mejorar. Pero tristemente, la realidad de un gran grueso de nuestra población aquí en América Latina es de invisibles, de excluidos, que jamás van a tener oportunidad de nada. Y es nuestro llamado como cristianas y cristianos ser el factor de diferencia de eso. Yo siempre repito la única cita mía que cito constantemente. Solo puede aspirar al cielo el que tiene las patas bien firmes en el suelo. Ese es nuestro gran desafío como hombres y mujeres de fe. Afirmar nuestras patas o nuestros pies sobre la tierra para así aspirar al cielo. Nuestro Dios no tuvo ningún reparo en hacerse uno de nosotros, en vivir como uno de nosotros, en pasar como uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar lo humano si el propio Dios se hizo uno de nosotros? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Si el propio Dios decidió eso, ¿quiénes somos nosotros para rechazar lo humano? Tristemente, es con demasiada frecuencia que nuestra fe es demasiado celestial, demasiado espiritual, demasiado etérea, como excusa para cerrar los ojos a lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Pero no nos vayamos demasiado por las ramas en cuanto al estímulo, ¿sí? El dibujo, el garabato, forma el pensamiento abstracto. Y cuanto menos desarrollado está esto, si pueden, no se lo doy como tarea, ¿no? Porque sé que no siempre es posible, pero si pueden, observen o intenten recordar a niños de esta edad haciendo esos garabatos todo feos. Lo más probable es que les digan que está escribiendo. No que está dibujando, está escribiendo. Está escribiendo a mamá, escribiendo a papá, escribiendo a la casa. Y esto también es muy significativo, porque en su mente se va formando esa proyección de la realidad como un abstracto. Bueno, de los 4 a los 5 años, la edad preescolar, ya empieza un desarrollo inicial de lo que sería el pensamiento abstracto y el pensamiento sobre el espacio, el pensamiento geométrico. Allí es cuando se descubre el valor de la tercera dimensión, el valor de la distancia. A nosotros como adultos esto nos puede parecer medio tirado de los pelos, pero realmente sucede que en esta etapa, en los 4 o 5 años, cambia el foco de atención de lo que el cuerpo siente con el tacto, el gusto y el olfato, que eran los primeros sentidos, a el oído, pero sobre todo la vista. Hace muchos años atrás, en clases de psicología también, solía ser un desafío. Medio místico mi desafío. Para los adultos, nosotros somos lo que abarca nuestra vista. Entonces, ¿qué somos nosotros?
Oh. Imagen, ¿no? Imagen de Dios, sí, pero si nuestra identidad es todo lo que abarca nuestra vista, ¿cuál es nuestra identidad? Es el universo completo. Los adultos vemos las estrellas y nos olvidamos de verlas como niños. En esta edad, en los 4 o 5 años, los niños son niños de las estrellas, si consiguen ver las estrellas. Son niños que vuelan, porque ven en los dibujitos animados, lo que sea, cosas que vuelan. Son niños que sueñan. Esto que suena muy poético, es muy concreto. Esta es la edad de la mentira. Creo que un poquito les había adelantado en otra clase. Donde los niños inventan historias. ¿Vieron en el dibujito animado? Bueno, mi preferido es Pepa. En realidad Papá Cerdito es mi preferido. Yo soy uno con el charco. Toda mi filosofía y mi pensamiento sobre la vida son una síntesis entre Papá Cerdito y Homero Simpson. Ellos dos me enseñaron todo sobre la vida. Pepa, los niños chiquitos ven Pepa y no te dicen, ¡ay, qué lindo que es Pepa! Empiezan a hacer, yo soy Pepa. Y si tienen un hermanito pequeño, le van a decir George. Y su papá y su mamá son Papá Cerdito y Mamá Cerdita. O el dibujito que miren. Y eso no por mentir o por hacer una fantasía, sino porque ahora sí están desarrollando el pensamiento abstracto, solo que nuestro pensamiento abstracto funciona a partir de la memoria. ¿Qué memoria puede tener un nenito de 4 años? O una nenita. ¿Cuántos recuerdos puede tener? ¿No? Prácticamente nada. Tiene terabytes de datos vacíos en su disco. No tiene nada grabado, no tiene ningún archivo. Entonces, para poder desarrollar el lenguaje en toda su riqueza, inventa. ¿Y qué hacemos los adultos? Por lo menos que hacían conmigo cuando era niño. Deja de decir eso no es verdad. Juzgamos moralmente. Y eso es una tontería. El niño no está mintiendo, está inventando su identidad. Para nosotros es muy fácil tener una identidad de la memoria, un nombre, una nacionalidad, un rostro que vemos en el espejo, un número de documento, un número de teléfono, un número de código postal. Esas son cosas naturales para nosotros, pero los niños no tienen eso. Entonces, ¿cómo van a conversar sobre cosas que no tienen? Imposible. Para eso inventan historias. Esta es la edad de la imaginación, de la ideación y de la fantasía, los 4 o 5 años. Nosotros como papás y mamás somos bastante, también pastores y maestras, pero bastante desconocedores y a veces tercos para aprender esto tan simple. Pero las maestras parvularias la saben así. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? Canciones y cuentos. Canciones y cuentos. Esto es lo que desarrolla identidad. Y por último, la edad preescolar real, los 5 o 6 años, es la edad de los amigos imaginarios. Ahora no solo inventa historias, sino que inventa personas o personajes que hablan, que le cuentan, que le enseñan. Y de vuelta volvemos a decir, no, pero eso no es sano. ¿Cómo va a inventar un personaje con el que habla? Vamos a hacerla simple. En un día común y corriente, bueno, no hablemos de hace 2 años atrás, hablemos de aquí y ahora o de antes de la pandemia, pero en un día común y corriente, ¿con cuántas personas te relacionas?
Muchísimas. Aunque sea con el hola, buen día únicamente. Con muchísimas. Si haces compras, si estudias, si trabajás, si ves clientes, si ves miembros de la iglesia, si salís a conversar con los amigos. Tenemos círculo social, hasta los más encerrados y callados. Y todo. Tenemos un círculo social. Hablamos con gente. Ahora, el círculo social de un nenito de 5 o 6 años, ¿cuánta gente es? Su papá, Pero su nosotros. mamá, Pero eso no es círculo su social. abuela. Eso no es un círculo Ah, no es social. cierto, ese es familiar. Es el Es círculo familiar. familiar. Un Los círculo chicos de la social. escuela, quizás. Pero pasan todo el día con los chicos de la escuela. Normalmente va un periodo de La 3-4 televisión. horas. La tele también, justamente. Pero el círculo social, un círculo social es entre iguales. Y aquí me viene otro comentario al pie. Mucho cuidado con ser amigos de los hijos, o recomendar eso. Un papá y un hijo, una mamá y un hijo, no son amigos. Pueden ser muy cercanos, deben ser muy cercanos, pero amistad es solo entre iguales. Y mamá y papá jamás pueden ser iguales a los hijos. Eso no significa que sean superiores o impositivos o lo que sea, sino que mamá es mamá, papá es papá. No son amigos, y no se los trata con la confianza de amigos. Gran parte de lo que hemos perdido como sociedad tiene sola esa única raíz, haber perdido la jerarquía de mamá y papá. Un círculo social es entre iguales. Entonces, como no tiene muchos iguales, un nenito de 5 o 6 años, inventa. Los inventa. Y ahí va creando habilidades sociales. Con ese amigo imaginario o amigos imaginarios, pelea, juega, arregla sus sentimientos, piensa cosas, dibujan juntos. Y esto lo va preparando para la siguiente etapa, que vamos a ir viendo en las siguientes clases, que es cuando empieza así el pensamiento abstracto, la edad operativa. Pero hasta aquí venía todo más o menos sensorial, solo que cada vez las sensaciones se van transformando en pensamientos. Sí, Carlos, adelante. Profesor, me recuerda en mi infancia, mi hermano mayor y yo teníamos un amigo imaginario en común y inventábamos muchas historias. Probablemente hoy lo recuerdan con una sonrisa, pero cuando eran pequeños era muy serio. Y ¡ay! Que alguien dijera que el amigo imaginario no existía. Nosotros como adultos hacemos eso con los niños, pero olvidamos que fuimos niños nosotros también. Sí, Silvia, adelante. Mi hija imaginaria cuando tenía 3 años y quería que le sirva la comida, se reían juntos y después empecé a investigar eso, ¿verdad? Y dice que es propio de la edad. Ella empezó muy temprano nomás, pero ahora sí ya se le pasó esa etapa de amigo imaginario. O sea que yo tenía que ponerle también una silla aparte porque se llamaba Leo. Y yo le preguntaba, ¿cómo es Leo? Y tiene el cabello amarillo. Después, cuando ya estaba por terminar ya esa historia, me dijo que Leo era un león. Está bien. No, pero Era muy simpática la historia. es una etapa que pasa, pero es una etapa necesaria y que debe ser respetada. ¿Sí? ¿Más? Ya creo que ya se va a no finalizar. siempre la gente se entera, ¿verdad? Pero No siempre la gente se entera. Sergio hasta ahora, profe, tiene un amigo imaginario, el bombero, dice él. Sergio siempre está con la cámara apagada, así que él es nuestro amigo imaginario de la clase.